Clase número 2. Matemáticas sexto año, segundo semestre. Profesor Camilo Moraga Valle. Objetivos de la clase. Tema 1. Ángulos. Objetivo de aprendizaje. OA20. Estimar y medir ángulos usando el transportador y expresando las mediciones en grados. Habilidades. OAD. Comprobar reglas y propiedades. OAE. Comunicar de manera escrita y verbal razonamientos matemáticos, describiendo los procedimientos utilizados, usando los términos matemáticos pertinentes. Actitudes. Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico, expresar y escuchar ideas de forma respetuosa, abordar de manera creativa y flexible la búsqueda de soluciones a problemas. Procedimiento. Trabajar en las páginas 144 a la 147 del texto del estudiante. Usar adecuadamente el transportador para medir ángulos. Recordando lo visto en la clase anterior. En la clase anterior vimos algunos conceptos trabajados en años anteriores relativos a ángulos. Pues bien, en la clase anterior se nos presentaba el tema de un columpio que quería construir el papá de Manuel. Y había un texto que le faltaban algunos conceptos. Estos conceptos eran igual, menor o paralelos. En lo primero nos decía, vamos a leer todo el texto para que podamos comprenderlo. La estructura del columpio se construirá con madera. Para esto se deben efectuar los respectivos cortes. La medida de los trozos representados por AB y FG deben tener igual longitud, menor longitud, paralelos longitud. ¿Cuál será el concepto correcto? Fíjate que en el dibujo que se muestra en esta diapositiva, los trozos AB y el trazo FG están pintados de rojo para que tú los puedas comparar. Ambos serán de igual o menor medida, distinta medida entre ellos. ¿Qué piensas tú? Bien, son de igual medida. Si no fueran de igual medida, uno de los lados de los puntos de los vértices del columpio, los vértices H o C, estaría más alto que el otro. Sigamos revisando. El texto dice, a la hora de montar los trozos DE y AB deben ser paralelos o menor. ¿Qué crees tú? El trazo DE que está pintado en verde en este dibujo y el trazo AB, ¿serán paralelos? ¿Será menor? Porque igual ya ocupamos ese concepto. Pues bien, también sabemos que no son iguales, porque el trazo DE y el trazo AB son de distinta longitud. Pues bien, ¿será la palabra menor? ¿Serán paralelos? Recuerda que paralelas son aquellas rectas que nunca se unen, que caminan una al ladito de la otra y todos sus puntos a la misma distancia, como las orillas de un camino o los lados de una ventana, a menos que una ventana sea triangular. Pues bien, entonces el término correcto es paralelos. Muy bien. Sigamos con el texto. La medida de las cuerdas que sostendrán el asiento debe ser menor, igual, paralelos que la altura de la estructura. ¿Qué crees tú? Si fuera de igual medida las cuerdas que la altura, las cuerdas del asiento que la altura del columpio, ¿qué pasaría con el asiento del columpio? Cierto, estaría tocando el suelo, por lo cual no serviría como asiento. No se podría mover en el aire. Entonces el asiento tiene que estar más elevado que la altura del columpio, por lo cual debe ser de menor longitud. Muy bien. Espero que hayas respondido en forma correcta. Si no es así, corrige en tu cuaderno.
Sigamos revisando nuestra tarea. En la actividad 2 o pregunta 2 decía, ¿qué figuras geométricas puedes relacionar con la estructura del columpio? Pues bien, si miramos bien, este columpio está construido con varias rectas. Y una figura geométrica es aquella figura que todos sus lados están unidos, por lo cual es una figura cerrada. No puede ser una figura abierta. ¿Ya? Si nosotros miramos qué figuras cerradas están ahí, qué estructuras cerradas podemos encontrar, primero podríamos mirar algunas figuras geométricas 2D de las cuales hemos estudiado en los años anteriores. Tenemos el cuadrado, que es una figura geométrica que tiene sus 4 lados iguales y sus 4 ángulos de la misma medida, es decir, 4 ángulos de 90 grados. El rectángulo, muy parecido al cuadrado, tiene 4 lados también, tiene 4 ángulos de 90 grados, pero 2 de sus lados son de mayor longitud que los otros 2. Tenemos el triángulo, que es una figura geométrica que tiene 3 lados. Tenemos el trapecio, que es una figura geométrica que tiene 4 lados, es decir, también es un cuadrilátero, pero que tiene un lado más corto que el otro y tiene 2 ángulos agudos y 2 ángulos obtusos. Después vamos a ver cuáles son esos tipos de ángulos. El trapezoide, que es muy parecido al trapecio, pero que sus ángulos no siempre coinciden unos con otros, por lo cual tenemos un lado inclinado. El rombo, que es una figura de 4 lados también, un cuadrilátero, que tiene todos sus lados iguales, pero tiene 2 ángulos agudos y 2 ángulos obtusos. Y por último tenemos el romboide, que es muy parecido al rombo, solo que tiene 2 lados más largos o de mayor longitud que los otros 2 lados. Pues bien, ¿cuáles de estas figuras que tú ves al lado derecho podrías encajar dentro de este columpio? Sí, un triángulo en los puntos D, E y C. Y podrías también ubicar un trapecio en los trazos DE, EB, BA y AD. Y ahí tendríamos los 4 lados de nuestro trapecio. ¿Por qué no podría ser un trapezoide? Porque recuerda, un trapezoide tiene un lado más inclinado que su base, por lo cual el columpio quedaría chueco. ¿Ya? Es decir, el lado DE con el lado AB deben ser paralelos. Entonces, la respuesta correcta es triángulo y trapecio. Obviamente, 2 triángulos y 2 trapecios, porque también encontramos un triángulo en el otro lado del columpio, entre los puntos H, I y J, y un trapecio entre los puntos I, J, F y G. Bien, muy bien. Sigamos con nuestra revisión. La pregunta 3 decía, teniendo como referencia los siguientes ángulos, ¿con cuál de ellos relacionarías los ángulos alfa y beta y el ángulo gamma? Pues bien, el primer dibujo sale un ángulo que dice 50 grados. 50 grados es menor a 90 grados. Y sabemos que 90 grados es cuando la abertura queda totalmente abierta una parte, pero perpendicular una recta a su base, por lo cual se crea una esquina perfecta, ¿cierto? Eso es un ángulo recto, y el ángulo recto tiene 90 grados, como sale justamente en la segunda figura. Pues bien, si tengo 50 grados,
todo ángulo que tenga menos de 90 grados va a ser un ángulo agudo, como sale abajo en la imagen. Y el ángulo recto es el que genera una esquina perfecta. Esas esquinas las podemos encontrar en nuestras ventanas, en la puerta, en la unión que hace el techo con un muro. Ahí también encontramos 90 grados. En la esquina de una mesa, siempre y cuando la mesa sea un rectángulo o un cuadrado perfecto. Pues bien, espero que tus respuestas hayan sido las correctas. Ángulo agudo era para el ángulo que tenía 50 grados y ángulo recto para el ángulo que tenía 90 grados. Muy bien. Entonces, ¿con cuál de estos ángulos relacionaríamos nuestros ángulos alfa, beta y gamma? Si miramos con detenimiento, vemos que el ángulo alfa, que está pintado de rojo, y el ángulo beta, que está pintado de verde, tienen la misma dimensión. Ambos son agudos, muy bien. Efectivamente, porque si vemos el trazo AB versus el trazo AC, no son perpendiculares entre ellos, no forman un ángulo recto. Y en cambio, el ángulo gamma, que está conformado por las rectas HC y CA, sí son ángulos rectos, sí son perpendiculares, ¿cierto? Por lo cual el ángulo gamma es un ángulo recto. Muy bien, espero que hayas respondido bien. Ahora vamos a ir directo a la actividad de esta clase número 2. Para ello debemos leer, observar y determinar. Leamos lo que dice nuestro texto. Estimación y medición de ángulos. Exploro. Marcela, Felipe y Sonia se subieron a la rueda de la fortuna. Marcela se subió al carro A, Felipe al C y Sonia al E. Fíjate bien en el dibujo. Es una rueda de la fortuna que tiene hartos carros que van dando vuelta en una rueda, ya en las puntas de la rueda. Pues bien, A está pintada de celeste, C está pintada de rosado y E está pintada de amarillo. Y el centro de nuestra rueda, O, está pintada de verde. Pues bien, el primer desafío dice, dibuja en la imagen el ángulo que se forma desde el punto A, O y E. Es decir, una recta que vaya desde A, llegue a O y nazca una nueva recta hasta E. Trata de dibujarlo. Fíjate en el ejemplo que sale en nuestra rueda. Hay un ángulo AOC. Y luego responde. El ángulo AOE, al compararlo con el ángulo marcado en la imagen AOC, ¿cuál es mayor? ¿Qué crees tú? Bien, tu respuesta colócala sobre la línea. Nuestro segundo desafío dice, marca con un ticket rojo si la afirmación es correcta. De no serlo, marca con una X y justifica. Coloca estos tickets, el ticket o la X, sobre los círculos que están antes del enunciado. El primero dice, ¿el ángulo AOC mide entre 0 y 90 grados? ¿Qué dices tú? ¿Cómo se llamaban los ángulos que medían menos de 90 grados? Sigamos con la segunda. El ángulo AOD mide entre 45 y 90 grados. Coloca un ticket si es correcto o una X si es falso. Y si es falso, justifica tu respuesta. El tercero dice, el ángulo AOF mide entre 135 grados y 180 grados. Y la última dice, el ángulo AOE
mide 180 grados menos la medida del ángulo EOG. Analiza bien esta pregunta y luego contesta. Recuerda colocar un ticket si es verdadero o una X si es falso. Si es falso, justifica y coloca por qué crees tú que es falso. ¿Recordabas cómo comparar ángulos según su medida? Ahora podrás medir ángulos usando el transportador y estimar estas medidas para clasificarlos. Sé creativo y creativa al resolver los distintos problemas que verás a continuación. Recuerda leer los tips que están más abajo. Estos textos te ayudan a entender mejor la nomenclatura de las matemáticas. Recuerda que estás en la página 144. A continuación pasaremos a la página 145 para ver las siguientes actividades. Para esta actividad necesitas usar un transportador. Un transportador es una regla que es un semicírculo en el cual están medidos los grados que van de 0 a 180 y de 180 a 0, con su centro al medio de esta semicircunferencia. Esta actividad continúa en el vídeo clase 2, segunda parte.